Saludos, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad quiero entregar esta enseñanza, la cual he titulado "Y todo Israel será salvo". Esto está en Romanos capítulo 11, verso 26. Lo voy a ver aquí. Y dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, esa frase, y luego todo Israel será salvo, ha sido manipulada de tal manera que se ha perdido la esencia de la verdad y ha quedado simplemente una frase en la cual los indoctos, inconstantes y sensuales que no tienen el Espíritu de Dios han creado y han hecho fábulas artificiosas, fábulas y cuentos, historias fascinantes, interesantes, que causan intriga, causan curiosidad, y muchos son apasionantes porque esas historias eh, artificiosas, esas fábulas, esos cuentos mantienen a la gente ocupada, mantienen a la gente y al pueblo de Dios sumergidos en una historia como un cuento de película en que depositan todas sus emociones, sus creencias, sus convicciones sin investigar y sin buscar en la misma fuente si eso es verdad o no. Entonces vamos a ir a las escrituras para probar. Y cuando digo probar por las escrituras, es que las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Él lo dijo, escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Las escrituras hablan del Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 3 de Romanos dice el verso 21, pero ahora. Entonces es importante, cuando esta epístola se escribió, el Señor ya no estaba en la tierra, había ascendido. Entonces es allí cuando viene esta palabra y dice, ahora, aparte de la ley, o sea, aparte, separada de la ley, se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha revelado, ha entrado en escena la justicia de Dios. Entonces esa palabra también, la justicia de Dios, ha sido manipulada. Y vamos a entregar esta enseñanza con absoluta, vamos a decir, sinceridad y honestidad, sujetándonos a lo que verdaderamente la palabra de Dios dice por sí misma y no lo que nosotros quisiéramos interpretar. Entonces aquí claramente dice que ahora en este tiempo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no de los hombres, la de Dios. Y aquí viene lo que quería hablar y enseñar. Esta manifestación de la justicia de Dios, ¿por qué dice esto? O sea, ¿por qué ahora se va a manifestar, se va a hacer notar la justicia de Dios, la de Él, no la de los hombres? ¿Qué habría pasado para que se escriba esto? Y esta manifestación de la justicia de Dios había sido testificada ya desde antes, y lo dice allí, testificada por la ley y los profetas. Y esta, ¿cómo decir? Esta manifestación, esta revelación, esta verdad de la justicia de Dios que se va a manifestar, anunciada anteriormente por la ley de profetas, lo dice allí en el siguiente versículo. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la ley y los profetas, estamos hablando de Moisés, Elías, los sumos sacerdotes, todos los príncipes y principales de las tribus de Israel, todo el pueblo de Dios, todos los generales de David, Salomón, todos los jueces, todos los reyes, todos los profetas,
eh, estamos hablando de que ellos hablaban y anunciaban que se iba a manifestar en algún momento la justicia de Dios, que ellos no la entendían. Y entonces aquí dice que esa justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, o sea, imagínense, Moisés apuntaba a eso. Joel, Ezequiel, Jeremías, Habacuc, Malaquías, todos los profetas apuntaban a la justicia de Dios, pero que esa justicia de Dios era por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Jesucristo reciban esa justicia. Entonces, vamos a ver que esa justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Estamos hablando en el mismo capítulo. Vamos a... Porque no hay diferencia, y eso está en Romanos 3:29, me parece. Bien, entonces allí, en el mismo capítulo 3 de Romanos, hablando de la manifestación de la justicia de Dios, dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? O sea que, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pues la respuesta obvia es no. Entonces, esta enseñanza, este entendimiento es tan importante y vital para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que yo diría, sin este entendimiento, la iglesia va a estar coja. Tenemos que entender, porque en el mundo que vivimos hay un pueblo que ha usurpado la verdad. Hay un pueblo que cree que es el pueblo elegido y no han entendido que Dios no es el Dios solamente de los judíos, sino es el Dios de todos, los vivos y los muertos, de los malos y de los buenos. Dios es Dios absoluto de todos, y ese Dios bendito tiene un pueblo. Entonces, aquí en el versículo 29 se contesta, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, cuando estamos hablando de que esta justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, ¿de qué está hablando entonces? Está hablando de algo que la gente en ese tiempo no entendía. O sea que aquí en Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel capítulo 37. Cuando Ezequiel capítulo 37, y ustedes pueden leer cuando viene palabra del Señor en el capítulo 37, verso 15, dice, vino palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo o un etz. Esa palabra palo es etz en el hebreo, que es árbol. Toma un árbol, un etz, y escribe para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro etz y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno, y serán uno solo en tu mano. Dios está hablando lo que está hablando el apóstol allí en Romanos, que Dios es Dios no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, lo que los judíos, pues desde que tengo uso de razón, han menospreciado a los goyim, a los que no son judíos, y los tratan como animales, como bestias. Y a veces veo videos allá en Jerusalén, cristianos predicando en la calle, y vienen estos judíos ortodoxos y los no ortodoxos y los nuevos que
están leyendo la Torá o la ley y hablan con un odio, hablan con una malignidad tan grande a los cristianos predicando el nombre del Señor y directamente se lo dicen que ustedes no deben de hablar en ese nombre, deben largarse de acá, porque ustedes deberían estar muertos, deberíamos de matarlos. Eso es lo que deberíamos hacer. Estamos hablando en el año 2023 que estoy hablando. He escuchado que hablan eso. En la mente de esta gente creen que tienen el derecho, porque la Torá dice que hay que pues desarraigar a los cananeos, a los fereceos, a los idólatras, que hay que matarlos y que está bien delante de los ojos de Dios. O sea que no tienen la menor idea de quién es Dios verdaderamente, en absoluto. La ignorancia es absoluta. Entonces aquí el profeta, tomando en cuenta que la justicia de Dios iba a ser manifestada en el futuro, pero estos profetas ya estaban hablando de ese tema. Y lo que quiero hablar es de qué se trata esta justicia de Dios escondida aquí en la ley de los profetas. Ezequiel está hablando de que va a haber un solo árbol, tanto de Judá y de Israel como de José y Efraín, y va a ser un solo árbol. Y el versículo 21 dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces la gente interpretó que en el 1948 eso se cumplió. O sea, es una cosa absolutamente falsa. Cuando Dios está hablando de esto, está hablando de la segunda, digamos, de la regeneración, cuando Él haga cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia. Está hablando de que Él va a recoger a todos los hijos de Dios de entre todas las naciones y los traeré a su tierra. Está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando de la tierra que va a ser heredada por sus hijos por toda la eternidad. No está hablando de este tiempo y de este mundo. Entonces, y dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahora dice versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, los salvaré de todas sus rebeliones. O sea, Dios mío, ¿cómo es que va a ser esto Dios? Que ya no va a haber más abominación, no va a haber más rebelión. Dice, y Él los va a salvar de todas sus rebeliones, los va a salvar de todos sus pecados, porque el pecado es infracción, rebelión contra la ley. Dice, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando lo que dijo Apocalipsis capítulo 21 y verso 3. No está hablando de 1948 y de este tiempo. Está hablando de Apocalipsis capítulo 21, verso 3, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es lo que dice acá. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Pero dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con que pecaron. Si nos ponemos a pensar qué pasó realmente para que esto se cumpla, vamos a ver aquí en Isaías, tocando este mismo tema, es capítulo 59. Si nos ponemos a leer, tendríamos que leer todo el capítulo 59 para unir todo esto a esta enseñanza. Es importante, así que le voy a dejar de tarea todo el capítulo 59, pero vamos a avanzar lo máximo que podamos. Empieza diciendo, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar. O sea, la mano. Estamos hablando de la diestra. La diestra de Dios
no se ha cortado. ¿Pero para qué? Para salvar. Ni se ha grabado su oído para oír, pero por vuestras iniquidades, o sea, lo que estaba hablando Ezequiel, que Él nos va a salvar y va a perdonar nuestras rebeliones, nuestros pecados en aquel día, está hablando de esto, que la mano de Dios no se ha cortado, pero las iniquidades del pueblo han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados se han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ahí viene el versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero concentrarme es en las características de esta condición de la humanidad, del pueblo de Israel y de todos los demás gentiles. Dice el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia. O sea que la justicia se alejó por causa de las rebeliones y la maldad. Versículo 10 dice, gruñimos como osos todos nosotros. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. O sea, número 1, en el verso 9 dice, se alejó de nosotros la justicia. En el verso 11 dice que la salvación se alejó de nosotros. En el versículo 14 dice, y el derecho se retiró. O sea, se retira y se aleja la justicia, la salvación y el derecho. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. No solamente se alejó, sino pereció el derecho. Y vio que no había hombre. Esto es interesante. Cuando Dios se da cuenta que perece el derecho, se aleja la salvación, se aleja la justicia. Y este versículo 16 es clave y dice, y vio Dios que no había hombre. No había hombre. Dice, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Cuando Dios se dio cuenta que no había uno, ni uno solo, como dice la palabra, porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no había uno ni uno solo, lo que dice Romanos. Entonces los bautistas y los que creen que tienen la verdadera doctrina sana que llaman ellos, con todo respeto quiero decirles que está bien, son honestamente personas que están honestamente equivocados, pero sin el Espíritu Santo de Dios, al cual ellos como que no le entran mucho a esa doctrina del Espíritu Santo. Y los comprendo porque muchos han abusado. Muchos realmente lo que manifiestan son demonios que empiezan a temblar, kundalinis y todo eso. Porque cuando uno se mete en el mundo espiritual, ahí están todos los demonios y todos los espíritus. Entonces les da miedo y no pueden concebir como una mujer que es chismosa, malediciente, adúltera, mentirosa, pueda estar profetizando. Porque una fuente no puede producir agua dulce y salada. Entonces eso ha confundido a la iglesia. Entonces hay gente que se pone a temblar y empieza a profetizar cuando Dios dice que Dios, el Espíritu de Dios es dominio propio. Entonces, cuando un espíritu te controla, no es el Espíritu de Dios. Entonces, todas esas falacias, esas mentiras y también falencias, que falta ese conocimiento de la verdad, ha hecho que el pueblo de Dios sea engañado. Entonces, aquí Dios dice, no había hombre. Se alejó la justicia, se alejó el derecho, pereció el derecho, se alejó la salvación y vio Dios que no había hombre, no había hombre, no había ni uno solo. Entonces él tuvo que hacer algo. ¿Qué dice que tuvo que hacer? Lo dice. Lo salvó su brazo. O sea, Dios dice no había hombres. ¿Y qué hizo Dios? Su propio brazo lo salvó. La diestra de Dios. Entonces algunas personas creen que el Señor Jesús cuando resucita
se sienta junto a su papá en otro trono diferente. No, cuando el Señor resucita, está diciendo que el mismo Dios glorioso, con todo su poder, con toda su gloria, su, su, su dexio, su brazo y su meglagosume, o sea, toda la majestad de Dios, eso es lo que lo salva. Y dice, su brazo lo salvó y le afirmó su misma justicia. O sea que la justicia de Dios manifestada es esto que está acá en el versículo 16. No había ningún hombre. Entonces, ¿qué hizo? Se maravilló que no hubiera ninguno. ¿Y qué hizo? Lo salvó su propio brazo y le afirmó su misma justicia, su propia justicia. O sea, Dios tuvo que hacerse hombre. Dios fue manifestado en carne. Entonces, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. O sea, Dios dice que en esa condición de hombre semejante a los hombres, probó la muerte. Y como todos los hombres estaban muertos, destituidos, porque el pecado y la rebelión entró por un hombre y el pecado, la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces Dios mismo tomó su propio brazo y le afirmó su propia justicia y él tuvo que hacer el trabajo por nosotros para que él sea el que justifique al de la fe de Jesucristo, tanto los judíos de la circuncisión como los gentiles que están perdidos por todo el mundo. Entonces, y todo eso, y todo ese grupo, tanto de judíos que creen en Jesús, como de los gentiles que creen en Jesús, entonces allí se cumple y todo Israel será salvo en ese momento. Entonces, por medio de la muerte, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo, el adversario, y quitó el acta de acusaciones que habían en contra de nosotros, las quitó de medio y las clavó en la cruz. Y eso es lo que está hablando aquí. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de Satanás y todo su imperio, de todos sus demonios y principados de las tinieblas, porque el adversario nuestro fue prácticamente herido en la cabeza mortalmente cuando el Señor murió en la cruz. Entonces está diciendo aquí ahora que se anuncie y teman desde el occidente el nombre del Señor Jesús y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera sobre él y vendrá el Redentor a Sión. Vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad. O sea, aquí está hablando a la palabra profética, en este caso el profeta Isaías, justamente de lo que prometió Dios, que aparte de la ley se iba a manifestar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí está, vendrá el Señor Jesucristo a Sión. ¿A dónde? A su pueblo, al monte de Sión, la nueva Jerusalén, al verdadero pueblo de Dios, al Israel de Dios. Vendrá el Señor a Sión. ¿A quiénes va a venir? Lo dice, a los que se volvieren de la iniquidad. No a todos, sino que hay una característica específica de este pueblo de Dios, de este monte de Sión, de este Israel de Dios, es que van a ser personas, hombres y mujeres, niños, ancianos, que se van a volver de la iniquidad, se van a convertir, se van a arrepentir. Ahí lo dice, lo voy a leer de nuevo. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. O sea que en Jacob está hablando de aquel grupo, de aquel linaje sanguíneo, de aquella etnia judía, semita, verdaderos semitas descendientes de Sem, que absolutamente no tienen nada que ver con los hijos de Jafet,
y con todos los de la raza blanca y ojos azules y con mucho respeto, no tengo nada que discriminar, no estoy discriminando en absoluto, no es mi intención, sino que la verdad hay que ponerla pues primero y de frente. O sea, Abraham, Isaac, Jacob y la misma descendencia de David y todo lo demás venían de Sem, y los semitas vienen de donde vienen y no hay que confundir. Los que se dicen en este momento ser judíos y no lo son, son askenazis. Ellos asimilaron el judaísmo. Ellos tenían un idioma llamado Yiddish, que era una mezcla de varios idiomas, y adoptaron el hebreo moderno y se convirtieron, según ellos, en el pueblo elegido. Hicieron pues una aberración de la verdad total, y el pueblo de Dios está confundido absolutamente, defendiendo un hexagrama que es un símbolo satánico absolutamente, y creen que están haciéndole un favor a Dios. Entonces, lo que estamos aquí es hablando de que el Redentor, la justicia de Dios, iba a manifestar a los que se volvieren de la iniquidad, a los que se convirtieran al oír el mensaje, y por supuesto también estaban incluidos a todos los que son de Jacob, a Jacob mismo. Jacob viene a ser el linaje sanguíneo, el linaje semítico del pueblo de Dios que ha sido dispersado por todas las naciones. Entonces, y este será mi pacto con ellos, dice, que el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice o dijo el Señor desde ahora y para siempre. O sea, en otras palabras, cuando Dios dice, y este será mi pacto con ellos, inmediatamente después de decir que vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Repito, a los que se volvieren de la iniquidad, a los que se arrepientan de sus pecados y de sus rebeliones en Jacob. O sea, en Jacob significa en todos aquellos que se dicen ser judíos. Si se arrepienten, pues allí. Y ahí va a ser mi pacto. ¿Cuál es el pacto? En que mi espíritu va a estar allí. Entonces, vamos a verlo directamente entonces. A este pueblo de Dios, quiero antes de ir bueno, no quiero distraerme, voy a regresar después, continuando el capítulo 59, para que veamos quién es ese verdadero pueblo de Dios. Pero vamos a ver aquí ahora cuál será ese pacto, en qué momento. Y quiero ver el versículo nuevamente de Romanos 11, 26, donde dice, y luego todo Israel será salvo. ¿No? Porque hay gente que piensa, porque se les ha enseñado de esa manera, que el Estado de Israel actual, ahí donde están haciendo un genocidio total a los pobres palestinos, creen que es el pueblo de Dios y están defendiéndolos. O sea que usaron a Hamás, al espíritu ese Hamás que el diablo soltó para provocar violencia. Y yo, en mi opinión personal, esto es un asunto personal, no lo puedo demostrar, pero en mi apreciación y opinión personal, yo creo que lo que han hecho allá en despertar a Hamás, usar a criminales corruptos, donde siempre lo han habido, o sea, gente malvada que por dinero puede matar a su propia familia, eso pues eso no es noticia. Entonces han usado este tipo de gente para matar a su propio pueblo y luego echarle la culpa. Lo mismo que hicieron aquí en este país en el año 2001, en el mes de noviembre, perdón, en el mes de septiembre. Y no quiero seguir hablando de ese tema porque es peligroso hablar de eso. Pero sacrificaron 3.000 personas y después se fueron a hacer un genocidio total con una luz verde que todo el mundo engañado a través de los medios de comunicación y la iglesia cristiana evangélica de los primeros ciegos totales ahí caminando en una ceguera total, apoyando a ese régimen genocida.
Entonces lo que están haciendo allá es exactamente lo mismo. El diablo siempre usa las mismas tácticas. Es lo mismo, divide para conquistar, engaña las narices de toda la gente y eso es lo que ha hecho siempre, engañar. Entonces aquí en el capítulo 11 Romanos, eh, pues los grandes teólogos y maestros, empezando de, ya no quiero ni mencionar sus nombres, los que creen que tienen la sana doctrina, empiezan a hablar del rapto, empiezan a hablar de la plenitud de los gentiles, perdón, de todo Israel será salvo. Y miren lo que dice el versículo siguiente, o sea, ahí mismo, el mismo versículo 26 no termina hasta que dice esto, como está escrito, o sea, la interpretación correcta de que luego todo Israel será salvo, la interpretación correcta está escrita, no tenemos que interpretarlo. Dice, como está escrito, dos puntos. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Está en Isaías 59:20, lo que acabamos de leer. Y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. O sea que lo que pasa que cuando lo escribieron en el griego koiné, en la traducción del griego al castellano, dice, vendrá de Sión el libertador. Aquí dice en Isaías, porque está tomando la cita de Isaías, así como el Señor tomó la cita de Isaías también, algunas veces en la sinagoga. Entonces, en la cita original de Isaías dice, vendrá el redentor a Sión. Acá dice, vendrá a Sión, de Sión el libertador. Dice aquí que apartará de Jacob la iniquidad. Y aquí en Isaías dice, vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. O sea, a ellos vendrá. Entonces es un poco difícil de entender porque pues no se profundiza y no se busca con todo el corazón, como dijo el Señor, busca, escudriña, pide, se te va a dar, se te va a abrir la puerta, se te va a revelar. Entonces aquí lo que está hablando en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, porque, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo va a venir a aquel pueblo de Israel, de los que se arrepienten. Entonces, si el pueblo a quien fue enviada la promesa, la palabra, se arrepienten, entonces también van a entrar a ese conjunto de gentes de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿Dios es Dios solamente de los judíos? Absolutamente no. O sea que a través de los años se ha hecho una doctrina de poquito en poquito que se ha endiosado a ese pueblo, a tal manera que la ceguera del diablo que ha puesto en los ojos de la gente es tan brutal que la gente, hasta los cristianos, están creyendo que están defendiendo al pueblo de Dios. Y si supieran que prácticamente están defendiendo al pueblo del mismo diablo. Eso es lo que es. Entonces, por eso que estamos dando la palabra para que entienda la gente a través de la escritura y la revelación del Espíritu de Dios, de que, y luego todo Israel será salvo. Está hablando de todo el pueblo de Dios, como dicen Romanos, capítulo 3, dice que Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, cuando vemos también allí en Romanos, capítulo 2, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer
buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo. ¿A quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? Que el Señor iba a manifestar su justicia en los últimos tiempos e iba a perdonar la iniquidad de Jacob e iba a perdonar la iniquidad de todos aquellos que iban a creer en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ira y enojo a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Escúchenme bien, el judío primeramente, porque en primer lugar, allí donde se le dio a ese pueblo la ley, los mandamientos, Dios se reveló a un hombre, Abraham, y a partir de ese hombre, de ese linaje, hizo un pueblo, pues ellos son más responsables. En primer lugar se le va a juzgar a ellos. El judío primeramente y también el griego, el gentil, el mundano, el que no es del pueblo que Dios había elegido para manifestarse al mundo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. En aquel día, como dice el versículo 16, en aquel día en que Dios, el Dios tanto de los judíos como de los gentiles, el único Dios verdadero, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea que si la gente está creyendo que Dios va a juzgar a los hombres por medio de la Torá, o sea, por medio de los 5 primeros libros que son, pues, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, creen que van a juzgar por medio de eso. Están equivocados. El Dios bendito de los judíos y los gentiles va a juzgar a todos los hombres, como está escrito, va a juzgar a todos los hombres en aquel día los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando estamos hablando de y todo Israel será salvo, ese Israel que será salvo, ¿a qué se refiere? Pues lo que dijo ahí en Isaías, que vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, pues a ellos y con ellos hará un pacto. ¿Cuál pacto? El que dijo, el Espíritu estará con ellos. ¿Dónde está eso? En Jeremías capítulo 31. Muchos lo conocen, Jeremías capítulo 31. Dice: en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? En los postreros tiempos. ¿Cuándo empiezan los postreros tiempos? De acuerdo a las Escrituras, cuando vino el Señor Jesucristo. Dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces, diferentes maneras, a través de los profetas en estos postreros tiempos, nos habla por el Hijo. O sea, en aquel tiempo, dice el Señor, estamos leyendo Jeremías 31, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Entonces, dice el versículo 6, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. ¿Qué cosa es levantamos y subamos? Subamos está hablando del monte de Sión. ¿Qué cosa es el monte Sión? El monte Sión es una metáfora, es una alegoría donde Dios está diciendo, Sión es el lugar donde Dios habita con su pueblo, y a eso él lo llama el monte de Sión. Es el lugar donde Dios mismo habita con su pueblo. Entonces subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Dice allí el 7, porque así ha dicho el Señor, regocíjense Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. O sea, simplemente Jacob, a quien fue la palabra y las promesas, es la cabeza de las naciones que Dios va a salvar. Haced oíd, alabad y decir, oh Señor, salva a tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Es el remanente de Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? Los que se han arrepentido de la iniquidad en Jacob y en las naciones de los gentiles. Todo ese grupo
forma el remanente de la casa de Israel. He aquí, dice el verso 8, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Bendito sea el nombre del Señor. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas. Está hablando de su espíritu. Por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Dice, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo y Efraín es mi primogénito. ¿Qué significa eso? Porque Dios llamó al pueblo de Israel. A Jacob le cambió su naturaleza, lo transformó en Israel. Pero también Dios tiene un pueblo. Efraín, que nació en Egipto, en el mundo, representa a los gentiles. Este Efraín forma parte del pueblo de Dios y es el primogénito porque vendría a ser el primero de muchos. Oíd palabra del Señor, oh naciones, está hablando a las naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, cuando está hablando Jeremías 31, está hablando de Israel y de Efraín. Verso 18, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. O sea, los gentiles, Efraín, se quejaban y se lamentaban. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. O sea, los mundanos yendo a la idolatría, yendo a lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos, claro que sí. La salvación viene por ese lado, claro que sí. Pero los gentiles, Efraín, va a llegar un momento, dice acá, que se va a cansar. Le dice a Dios, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido. Van a empezar a buscar al verdadero Dios, al Dios de Israel. Entonces, porque después que me aparte tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín, hijo precioso para mí, dice el Señor, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. O sea, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Por supuesto que no, pero la gente cree que Dios escogió un pueblo así. Uy, estos son los tremendos elegidos. Hermanos, Dios no es mezquino. Dios es Dios de los muertos y de los vivos. Dios es Dios de toda la tierra. Y tiene un bendito pueblo que está repartido por todos lados, tanto de judíos como de gentiles. Entonces Dios está diciendo acá de Efraín que me he acordado de él constantemente, siempre estuvo en mis entrañas, dice, mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Y cuando Dios entre la plenitud de Efraín, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Estableceré señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. O sea, ¿cuándo vamos a experimentar todo esto? En los postreros tiempos. Aquí está el nuevo pacto, rápidamente. El versículo 27, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de behemat, de simiente de animal. O sea que, pueblo de Dios, escucha atentamente. En Apocalipsis, que es la revelación máxima de nuestro Señor Jesucristo, dice capítulo 22, verso 10, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, ciertamente, porque el tiempo está cerca.
el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El Señor diciendo, y bendita sea su palabra fiel y verdadera, Él dijo, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. O sea, esta es una palabra que yo no la terminé de entender, me costó muchísimo. Como el deseo y la voluntad de Dios sea que el que es injusto sigue injusto, el que es inmundo embárrate más. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, al recibir, escuchar el verdadero evangelio y producir los frutos dignos de arrepentimiento del verdadero evangelio, esa justicia de Dios que Él la iba a manifestar, anunciada por la ley y los profetas. Estamos acá. Si Él dijo que fue anunciada, estamos leyéndola. En Jeremías capítulo 31, verso 17 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. O sea, ¿qué significa esto? Dios está advirtiendo que va a llegar un momento que Él mismo va a hacer que en el pueblo de Israel, en la casa de Israel y en la casa de Judá, Él mismo va a sembrar, va a poner simiente de hombre y simiente de animal. O sea, ¿qué significa esto? Que el que está inmundo, yo conocí personalmente a un secretario de las Asambleas de Dios, que era tesorero y secretario de la iglesia donde yo me congregaba hace muchos años en Perú. Resulta que este había sido un hijo del diablo y yo había comido con él, había salido con él y había sido un hijo del diablo asquerosamente. Un pedófilo abusando y ultrajando a sus propias nietas. O sea, cuando yo descubrí eso, Dios mío, qué clase de hombre. Entonces, Dios mío, y cantar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, secretario. Se robaba la plata seguramente. O sea, Señor, hasta el día de hoy, pero ¿cómo es posible? Viene un pensamiento, el Espíritu de Dios, me parece que Dios en su misericordia me asienta un pensamiento para que no me confunda. Pues lo que está escrito por todos lados, que hay hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que practican el pecado. No, yo no digo esto porque me da la gana, está escrito. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y se lo dijo el Señor a los judíos, se los dijo de frente. Ustedes son de vuestro padre. Se los dijo de frente. De vuestro padre, sí, el diablo es vuestro padre. ¿A quién se lo dijo? A los judíos, de frente. Así que no tengo ningún problema en decir la verdad. Son hijos del diablo. Porque la manifestación de la bondad y del perdón de Dios, todo eso se manifiesta en Jacob. Aquellos que se apartan de la iniquidad y abrazan la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Yeshua. Punto. El que tiene al Hijo Yeshua tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios, el enojo, el castigo y la ira prometida está sobre sus cabezas. Así que espero que muchos sean rescatados ya de una idolatría estúpida acerca del pueblo semítico, que no es el pueblo semítico verdadero, sino es el pueblo que verdaderamente el diablo está forjando. Si se ponen a analizar quiénes son, ay, pobrecitos, siempre han sido perseguidos, siempre han sido... Ponte a pensar quién gobierna el mundo, quiénes son los dueños de todo. Ellos no son los pobrecitos. Están equivocadas, la gente está equivocada. Y lo que más tristeza me da es los pastores evangélicos, los más ciegos de todos. Estamos hablando en Isaías, el nuevo pacto. Dice el versículo 28, así como tuve cuidado de ellos, pues de Israel y de Judá,
para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir. Sí, porque Dios arranca, derriba, trastorna, pierde, mata. Porque yo soy el que da vida y yo soy el que mato, dice el Señor. Dice el Señor también, pues tendré cuidado también para edificar y para plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de ellos, perdón, y los hijos tienen los dientes con la dentera. O sea, en aquellos días no dirán más, porque los padres comieron las uvas agrias, entonces también por eso los hijos tienen dentera. No, no se va a decir más. Sino que cada cual, dice, morirá por su propia maldad. Ahí no hay que, yo pertenezco al linaje, yo tengo la sangre de los sefarditas y que mi sangre y mi apellido termina en Pérez, en Rodríguez, en Fernández, y entonces yo soy de la linaje de alguna tribu de Israel. Ya despierta de eso, ya, despierta, quítate, que si estás practicando el pecado y no te has arrepentido, te mueres igual, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que en aquel día no va a ser porque perteneces a una congregación, ni siquiera porque te bautizaste en allá o te bautizaste o por allá, tampoco porque perteneces a la congregación o porque vienes del linaje directamente del rey David. Absolutamente no. En aquellos días cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, en ese tiempo no queda otra. Y todo Israel será salvo, ¿saben por qué? Porque vendrá el libertador a quitar la iniquidad de Jacob. A los que, no se equivoquen. Isaías 59:20. A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, a ellos. Entonces aquí dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquellos días, lo que va a interesar es quiénes son aquellos que se convierten de la iniquidad en la casa de Jacob. Y este nuevo pacto que voy a hacer con sus padres va a ser diferente a aquel que lo hice cuando saqué a este pueblo de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con aquellos días, en aquellos días con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Y acá dice lo mismo que dice en Isaías 59. Isaías 59 dice lo mismo. Todo Israel será salvo porque vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, y este será mi pacto, dice el Señor, mi espíritu no faltará en ellos, mi espíritu estará en ellos, en sus hijos y en la boca de sus hijos, para siempre. En Jeremías, esta es la justicia de Dios manifestada, hablada por la ley de los profetas. Este es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La palabra de Dios dice en primera de Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma que está en vosotros os enseñará todas las cosas. ¿Quién es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu de Dios que ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. No podemos estar codiciando a la mujer del prójimo. No podemos estar pensando en iniquidad. No podemos estar hablando mentira, porque para proferir mentira tienes que pensarla. No se puede, querido pueblo de Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Este es el pacto. ¡Wow! Pero qué maravilloso. Va a poner la ley en nuestra mente, la va a escribir en nuestro corazón. ¡Qué lindo! Ninguno va a decir conoce a Dios porque prácticamente todos, ¡qué lindo! Pero ¿cómo se produce todo esto? Ahí lo dice. Nadie va a enseñar a su prójimo, ninguno va a enseñar a su hermano, conoce al Señor porque todos me conocerán. ¿Quiénes todos?
Está hablando de su pueblo. No que toda la gente, no. Los que, como dice acá, en aquellos días, los que van a morir, no es por la culpa de papá o porque me dijeron, que cada uno que peque, pues ese va a morir. Así que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la letera. Esos son los que van a morir. Entonces el pueblo de Dios es aquel pueblo, siguiendo aquí leyendo, todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Saben por qué? Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, ¿de qué está hablando? Esa es la famosa frase, y todo Israel será salvo. Qué maravilloso. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo está? ¿Cuándo va a pasar esto? Ahí, Romanos 11, capítulo 26, y luego todo Israel será salvo. Sí, en el 1948 nació una nación. ¿Nacerá una nación en un día? Sí, nació. Han manipulado las escrituras y estamos acá con toda la pasión y el denuedo para hablar la verdad. Y la verdad es que ese pueblo usurpador de 1948 en el Estado de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de todos aquellos que reciben el mensaje de la justicia de Dios manifestada por la fe en Jesucristo, en Yeshua para los judíos, o Yeshua si lo quieren pronunciar mejor. Dice aquí, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cómo es que el libertador, el redentor, va a apartar la impiedad de Israel, de los judíos? ¿Cómo lo va a hacer? Pues perdonándolos. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que, en otras palabras, el pacto de Dios es cuando yo quite sus pecados. ¿Y cómo los quita? Cuando se arrepienten de la iniquidad y entonces Dios derrama su Espíritu Santo, como está escrito aquí en Isaías, en Jeremías. Todo esto yo lo haré porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el pacto. Entonces, la gente cree que la gente puede seguir pecando y no pasa nada. Como dice el apóstol ahí mismo, ¿es Dios ministro de pecado? En ninguna manera. O sea que la gente ha torcido las escrituras de tal manera que se han hecho un montón de iglesias y clubes cristianos con doctrinas, diría yo, de demonios. Como dice el versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿podremos seguir pecando entonces para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera, absolutamente no. Entonces, ¿de qué están hablando? No que todos somos pecadores, siempre vamos a pecar. ¿De dónde está esa doctrina satánica en la Biblia? ¿Dónde está? La Biblia dice, perseveraremos, o sea, vamos a seguir pecando, vamos a seguir siendo pecadores siempre, para que la gracia abunde, porque por la gracia somos salvos, por la fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe. No, la palabra de Dios dice que el que va a vivir es el justo por la fe vivirá. Entonces la gente lee, el pecador por la fe vivirá. La palabra de Dios no la tuerzas, por favor, quien quiera que seas tu maestro de las escrituras. La palabra de Dios dice que el que va a vivir por la fe es el justo, no el pecador. Entonces, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué?
justamente porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, yo pensaba que con la gracia yo podía pecar de vez en cuando y bueno, ya Dios me perdonó. No, es al revés. El pecado no tiene dominio sobre ti porque justamente estás por la gracia. Entonces, todo está interpretado al revés. Todo está interpretado al revés. Versículo 17 dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al verdadero evangelio a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta, en ninguna manera. Hay algo que la gente está entendiendo algo mal aquí. La gente está entendiendo algo mal absolutamente. La justicia de Dios testificada por los profetas tiene que ver absolutamente con lo que dijo, lo que acabamos de leer en Jeremías 31 y todo lo que hemos leído. Todo lo que hemos leído en Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora yo quería volver a Isaías, hablando del pueblo de Dios, hablando de, y todo Israel será salvo. Vamos a ver cómo son salvos. Ahí mismo, en Isaías 59, donde pues el Señor dice que, tomando la referencia, el apóstol en Romanos capítulo 11, y luego todo Israel será salvo, viene de aquí de Isaías, y luego que dice, este será mi pacto, que yo voy a darles mi espíritu y estará para siempre con ustedes. Entonces, siguiendo, inmediatamente después entra el capítulo 60, verso 1, porque esto se lee derecho. Levántate. ¿A quién le dice? Levántate. Al pueblo de Dios, a ese Jacob, aquellos del pueblo de Jacob que se han convertido y se han vuelto de su iniquidad. A ellos. Dice, a ellos le dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Por qué la gloria del Señor ha nacido sobre ti? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, en que yo me voy a perdonar tus pecados y nunca más me acordaré. Pero ¿cómo es posible que será eso? Es que yo voy a darte mi espíritu y tú te vas a arrepentir de tal manera que vas a vivir no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que viven conforme a la carne morirán, pero los que viven conforme al espíritu vivirán para siempre y heredarán toda la tierra para siempre. A ellos les dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De qué está hablando? Está hablando lo que está escrito en Isaías. Que las naciones que serán salvas, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Las naciones que han de ser salvas andarán a la luz de ella. Capítulo 21, verso 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, este pueblo de Dios, este Israel que será salvo, al final todo Israel será salvo, es este que está acá. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron de ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios. Versículo 7 al final. Glorificaré la casa de mi gloria
Dice, para traer tus hijos de lejos, de Tarsis, su plata y su oro. Dice, al nombre del Señor tu Dios y al Santo Israel que te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigaré, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. O sea, extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán. Y sus reyes te servirán. ¿De qué está hablando? Está hablando lo que el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 3. Al que venciere, heredará todas las cosas. Capítulo 3, capítulo 2. El Señor le dijo todo lo que dijo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Al que venciere, hermanos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Al que venciere. Al que venciere. A ver qué más. No sufrirá daño en la segunda muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita aún escrito un nombre el cual ninguno conoce sino él solo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, aquí, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que venciere. El que venciere. Y aquí en Isaías está hablando de esa eternidad. Entonces, la doctrina de los sensuales que no tienen el espíritu, de los indoctos y que han hecho de la piedad una excusa para saciar sus vientres y han hecho del evangelio como si fueran corporaciones o compañías y han hecho de las iglesias como si fueran compañías con presidentes y directorios. Y en la cabeza de la iglesia, que es el Señor Dios Todopoderoso, lo han dejado afuera. Por eso el Señor dice, aquí que estoy a la puerta, toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré, cenaré contigo. Tú conmigo. Pero tú tienes nombre que vives y estás muerto. O sea, la gente cree que es rica en el Señor y tiene la sabiduría de Dios y está más muerta, dice el Señor. Si quieres ser rico, compra verdaderamente oro refinado. Unge tus ojos con colirio y cubre la vergüenza de tu desnudez, dice el Señor. A todos los pastores evangélicos y cristianos va este mensaje, a todos. Yo estaba igual. Han hecho del reino de Dios su propio reino. He sido llamado como un miembro y he sido constituido como un ministro para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y sí, la comunidad en honor a la verdad es aquella comunidad en que Dios me ha entregado un pequeño rebaño donde ellos se han identificado y estamos juntos aprendiendo, ministrándonos, conociéndonos, abrazándonos, porque así es como es. Las iglesias que están en el Asia, hay iglesias, la iglesia es tu casa. O sea, esta es la comunidad en honor a la verdad, pero la palabra que predico es para el cuerpo de Cristo. Porque hay gente que cree que nosotros hemos tenido la soberbia y el orgullo y creen que hemos sido patéticos para pensar que nosotros somos los únicos que no, la verdad, somos los únicos que nosotros desechamos y votamos y quiénes somos. No, hermanos, se han equivocado. Muchísima gente se equivocó con nosotros, que se han apartado de nosotros y está bien. Apártense, tranquilos, vayan por su camino, hagan la voluntad de Dios. No los estamos condenando, no los estamos desechando, pero por favor no perturben la unidad que tenemos en el Señor nosotros. La iglesia es nuestra casa. Entonces, sean felices por su propio camino, porque todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Repito, somos ministros para ministrar el cuerpo de Cristo en todas las naciones. Gloria a Dios y agradecemos por la comunidad en honor a la verdad. Pero este mensaje está dirigido a todos aquellos que han sido llamados por el Señor como pastores y ministros en todo el mundo, de todas las denominaciones. Así que si eres bautista, interdenominacional, evangélico, de las asambleas, movimiento misionero mundial,
pues con mucho gusto para ti va todo este mensaje. Porque si tú eres fiel y honesto delante de Dios y le busca de todo corazón, vas a terminar pues reconociendo que la palabra que estamos hablando es la palabra que proviene de Él y no la del hombre. Así que a la iglesia que se ha arrepentido, al verdadero Israel, de los dos hizo un pueblo, estas, a ellas le dice Dios, levántate, resplandece, nació tu luz. Tú eres la que habitarás la tierra. Tus puertas, dice, estarán de continuo abiertas, no se cerrarán. Estoy leyendo Isaías 60:11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti por sus reyes. ¿Dónde está eso? Que sus puertas, pues está ahí en Apocalipsis capítulo 21, versos 25 y 26. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Hermanos, los pecadores no entran en el reino de los cielos. Los ávaros no entran, ni a nadie que haga mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Isaías se está hablando, y luego todo Israel será salvo. Entonces las puertas de aquella Sión, está hablando de qué? Está hablando de la eternidad con Dios, hermanos, en una nueva tierra, porque las cosas primeras pasaron y el mar no existirá más. Entonces todo esto lo estamos enseñando para que el pueblo de Dios tenga una identidad clara, para que sepa quién es el pueblo de Dios verdaderamente, quiénes somos. Una vez que nuestra identidad esté bien definida, bien fortalecida, una vez que nuestra identidad sea sólida y clara y transparente y bendita, hermanos, ese día, pase lo que pase, como está escrito, aunque la tierra tiemble, se echen los montes en el mar, aunque venga una inundación de aguas, hermanos, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, y si vienen las aguas no nos ahogaremos. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía es celestial, es eterna. Para allá vamos, hermanos. Nosotros no somos de aquellos que estamos peleando como unos ilusos, ignorantes y sensuales, pecando y viviendo, engañándose y engañando a todos los demás, hermanos. No, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no somos de que estamos peleando por pelear. Nosotros sabemos a dónde vamos. Buscamos gloria, honra e inmortalidad. Buscamos reinar con Dios por toda la eternidad en una tierra real. Entonces, hermanos, si te pones a comparar, los sufrimientos del tiempo presente no son absolutamente comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos en Isaías capítulo 60. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La nación o el reino que no te sirviere. Entonces la gente cree que los judíos, eso de barba, con la kipá y vestido de negro, o sea, ellos creen, insultan a los goyim, les dicen ganado y salvaje. Yo cuando los miro, me dan pena, me dan lástima, si supieran en dónde van a terminar por toda la eternidad. Ellos creen que son el pueblo elegido de Dios. Estos askenazis creen que son el pueblo que Dios ha elegido y creen que tienen derecho a humillar y a insultar a la gente, y muchas, lógicamente, gente que no conoce a Dios. Pero los que conocemos quién es nuestro Padre Dios, el que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el que conoce a Dios, como dice la palabra, en esto alabes el que se da de alabar. No se alaba el rico en su grande riqueza, no se alaba del fuerte con su grandes ejércitos y su poder, no. Si alguien se va a alabar, a sí mismo alabes en esto, en conocerme y en entenderme quién soy yo. Porque ciertamente Dios conoce quiénes son sus hijos, y sus hijos conocemos quién es nuestro Padre. Porque Dios es santo, santo, santo. Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que cuando veas a uno que se dice ser hijo de Dios, que se dice ser elegido, y está maquinando iniquidad, hablando mentira, es un hipócrita, es un perverso, sepas tú con toda seguridad que estás delante de un hijo del diablo. Punto. Esa es la verdad.
Verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti. Cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. ¿Cuál es el lugar de mis pies? El cielo es mi trono y la tierra se le estraba a mis pies. La tierra que es bien plana, los océanos son planos y están a nivel. Y hay gente que todavía sigue escribiéndome. Hay uno ahí, no me acuerdo ni su nombre. Dios mío, creo que tiene un nombre, creo que se llama David. Ya predique, me pone comentario en Facebook, ya predique, deje de estar hablando de la tierra plana y predique el evangelio, predique la redención del Señor Jesús. Ese pobre infeliz no tiene la menor idea de lo que predico y lo que hablo. Por el espíritu que tiene, que lo puedo discernir por el Espíritu Santo de Dios, el espíritu que tengo yo, discierne el espíritu con que hablas. Y veo que estás en hiel de amargura y en prisión de oscuridad absolutamente. Porque si tú no tienes comunión conmigo, no sé con quién la tendrás. Porque la comunión que yo tengo es con mi Padre Dios y con la manifestación de ese Dios glorioso. Cuando Él dijo no hay hombre, entonces mi brazo me ayudará y mi propia justicia me justificará. El Dios vivo se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces, gente que nos está criticando y que no tiene comunión con nosotros, pues yo les aconsejo que oren a Dios de todo corazón y con mucha humildad y le pregunten quién está equivocado. Porque la comunión que tenemos es con un Dios santo, porque en Él no hay ninguna tinieblas, dice la palabra de Dios. Estamos leyendo la interpretación correcta que la propia palabra da al Apocalipsis. Vendrán, dice, vendrán a ti humillados. ¿Quiénes son los que van a venir humillados? Pues si lees bien, dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo Israel. O sea, ¿quiénes son estos que van a venir humillados? Estos hijos de los que te afligieron se van a encorvar a ti, todos los que te escarnecían. ¿Quiénes son estos? Pues ahí está escrito en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Se van a encorvar y nos van a servir. ¿Quiénes son? Pues ahí está escrito. He aquí, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. O sea, a los que creyeron toda la vida y sembraron esa mentira por todo el mundo y por mucho tiempo de que son el pueblo de Dios, son los elegidos, y que han verdaderamente trastornado y han afligido al pueblo de Dios verdadero, que dicho sea de paso, el pueblo de Dios pasó el gran río Éufrates, que es diferente al río Éufrates. El río Éufrates es una cosa y el gran río Éufrates, que habla segunda de Esdras, es donde las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que fueron esparcidas cuando fueron cautivadas por Siria, y Salmanasar, ese rey, se fueron a una tierra donde nunca nadie había habitado, y se fueron a América, pasaron por ese estrecho de Bering, se fueron por Alaska, por Canadá, por Estados Unidos, hasta Sudamérica, hasta la Patagonia, y se llenó la tierra de los hijos de Israel. Las verdaderas tribus perdidas de los hijos de Israel son todos los aborígenes, todos son los indios, que le llaman indios, campesinos, nativos, como le llamen, de todo Norteamérica, Centro y Sudamérica, todas esas tribus nativas que no conocieron civilización, que las encuentran todavía con arcos y flechas, son los que se metieron por la Amazonas y todavía pues quedaron por ahí algunas de ellas. Ese es el origen real. Estos hijos de Israel, estas 10 tribus, tienen dentro de ellos la idolatría. En cada pueblito de la selva, en Perú, en Bolivia y todo, adoran y siguen adorando imágenes en los montes altos y se preparan un montón de imágenes y procesiones y fiestas. Eso quedó en el corazón del pueblo de Israel. Pero Dios de todos lados y de todas las naciones está llamando a sus hijos. Entonces, ¿quiénes son esos que está hablando allí Isaías capítulo 60?
que vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. ¿Quiénes son? El Señor habló de eso en Apocalipsis. He aquí que yo entrego la sinagoga de Satanás a todos los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, se encorven a tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti, verdadero pueblo de Dios, verdadero remanente de Israel. ¿Quién es ese pueblo de Dios? ¿Quién es ese remanente? Los que han recibido la justicia de Dios manifestada por la fe y por creer en Yeshua. Por la fe en Yeshua, por haberse arrepentido al mensaje de Yeshua que fue predicado por sus discípulos, por sus apóstoles, y que ahora por boca de este hombre y por voluntad de Dios que ha preservado su mensaje hasta el día de hoy, está siendo predicado el evangelio como está escrito, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nosotros somos el cumplimiento de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para que en aquel día no haya excusa. En vez de estar abandonada y aborrecida, dice Dios a su pueblo, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna. Hermanos, estamos buscando eternidad. El linaje de Abraham va a tener la tierra por heredad, toda la tierra. El Señor dijo en Apocalipsis, heredarán todas las cosas al que venciere. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que del Señor será tu luz por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 21, verso 23. Eso ya lo hemos leído. Todo se cumple, hermanos, está allí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que toda la palabra dicha en la ley y los profetas está clara. Está hablando de eternidad, no está hablando de un pueblito que según ellos se lo inventaron los sionistas, porque el Estado de Israel pues estaban planificándolo para que esté en la Siberia, tengo entendido que también en el África, y también pensaron en Argentina, pero al último lo decidieron hacer donde está ahora, lo que es la tierra de Palestina. Así que sacúdanse de un montón de engaños. Versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Estoy leyendo Isaías 60. Estoy hablando cuando todo Israel será salvo. Y estoy hablando del regreso de Israel a su tierra, que la gente está creyendo en un tercer templo y la vaca roja, y en este tiempo de Donald Trump y de lo que está pasando. Absolutamente no. Tu pueblo, dice el versículo 21, y todos ellos serán justos para siempre. No por un momento, hermano, no por 1000 años, no por este tiempo, sino que para siempre heredarán la tierra. O sea, no sé si lo pueden leer, hermanos, por favor. Isaías 60, verso 21. Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra, para siempre. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Miren, en Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El pueblo de Dios heredará la tierra. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y sigue ahí el bendito versículo, el capítulo 61, sigue lo mismo. Y seguimos leyendo.
eh, habla de lo mismo, del pueblo de Dios. Versículo 6, por ejemplo, seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces, este linaje de serpientes que ha usurpado el nombre de Israel, el nombre del verdadero pueblo de Dios, del remanente de Dios, este pueblo que ha usurpado el nombre, bendito Dios, estos creen que lo que han vendido es su alma al diablo. Eso es lo que han hecho. Han vendido su alma al diablo y con las profundidades del conocimiento de Satanás están donde están, aprisionando y oprimiendo a las naciones a través de engaño y la corrupción y a través de sus logias y sus sociedades secretas, donde al final, cuando por el Espíritu de Dios vas a escudriñar cuál es su secreto, el secreto de ellos es que Lucifer para ellos es Dios y que Jesucristo es el Dios malo, que Jehová es el Dios malo y que Satanás y Lucifer es el Dios bueno. Ese es su secreto famoso y a través de su simbología y de sus manifestaciones se puede ver sus frutos y su tremenda meta es crear un nuevo orden mundial y llegar a comer del árbol de la vida y tener inmortalidad a través de la tecnología. Pero lo que ellos no saben es que las escrituras se van a cumplir, que los cielos y la tierra van a pasar, pero lo que dijo Dios se va a cumplir. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Entonces es un placer leer lo que voy a leer. Capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Qué es la bestia y el falso profeta? Son los imperios, todos los imperios pasados, presentes y futuros. El falso profeta, todos son aquellas instituciones, gentes, una multitud de gentes. Es la cizaña misma. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en Isaías capítulo 61, versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vivieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. O sea que, hermanos, estamos hablando aquí en verso 6, dice que seamos sacerdotes. La palabra de Dios dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Se dan cuenta que la ley y los profetas no contradicen, al contrario, es una unidad perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios está siendo revelada a su pueblo para que tengamos identidad y no nos confundamos. Somos reyes y sacerdotes. Así es. El Señor lo habló por Isaías. Somos linaje bendito del Señor. Así es. Lo dijo Isaías capítulo 61. Lo dijo el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes del Dios Altísimo, no solamente ahora, sino por toda la eternidad. ¿A quienes? A las naciones que han de ser salvas. ¿Quiénes son las naciones que han de ser salvas? A todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que por la bendita y absoluta voluntad de Dios, el único juez de jueces, el único rey de reyes y señor de señores, que conoce todas las cosas, Él es el que determina quién va para afuera y quién entra, quién se le borra su libro o quién se le pone el nombre en el libro de la vida. Porque la condenación eterna, el juez es el único que puede decir, como está escrito en Apocalipsis. Y esto tiene que quedar bien claro. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nunca nos olvidemos esta gran verdad. El tribunal de Cristo es el mismo que el tribunal del gran trono blanco. Hay uno solo, un solo trono establecido en el cielo, uno solo sentado. Lo que pasa es que la Biblia, pues hay que entenderla con el Espíritu de Dios. Y Dios no revela sus perlas ni da sus perlas benditas, sus piedras preciosas a un hombre o una mujer que tiene comunión con las tinieblas. Entonces, cuando habla de los muertos, grandes y pequeños, todos resucitan.
El mar entrega sus muertos, la muerte y el infierno entregan sus muertos, y todos fueron juzgados cada uno según sus obras. Los libros se han abierto, y el libro, otro libro que es el libro de la vida, fue abierto. Pues la verdad que el juicio de Dios, hermano, va a ser un juicio solemne, totalmente legal. Es más, la corte de Dios, el reino de Dios es absolutamente legal, y nos conviene que estemos en paz con Dios hoy. Entonces, para ir terminando, porque Isaías es un libro apasionante, donde prácticamente era uno de los favoritos del Señor. Y todo habla de la bendita Nueva Jerusalén, del pueblo de Dios viviendo por toda la tierra. Capítulo 62, lo mismo: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Entonces la gente cree que Sión y Jerusalén está allá en la tierra de Palestina, donde están prácticamente masacrando a mujeres y niños en este momento. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah, y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada. Serás mi deleite, serás mi esposa. Tus muros, oh Jerusalén, he puesto por guardas. Habla de sus guardas. Habla de sus muros. Todo tiene que ver con la Nueva Jerusalén, con el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, y con todo aquello que Dios va a hacer en la eternidad con su pueblo.